Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en un análisis exhaustivo, lleno de detalles, matices y algunas reflexiones sobre una historia que sin duda sigue capturando la atención de millones. Hoy, como ya anticipé, vamos a profundizar aún más en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más brillantes y queridas del firmamento turco, cuya conexión tanto en la pantalla como fuera de ella generó una legión de seguidores incondicionales. Su romance, que floreció durante el rodaje y la explosión de popularidad de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, trascendió la ficción y se convirtió en una historia de amor real que pareció materializarse desde las páginas de un cuento de hadas. Sin embargo, como bien sabemos, los cuentos de hadas a menudo toman giros inesperados, y su separación, aunque ha transcurrido un tiempo considerable desde entonces, continúa siendo un tema recurrente de debate y especulación y, para muchos, una fuente de profunda tristeza. Hoy nos embarcaremos en un viaje para analizar en profundidad no solo los rumores y las teorías que han proliferado en torno a su ruptura, sino también las posibles razones subyacentes que pudieron haber influido en esta decisión. Nos centraremos especialmente en el impacto emocional que pudo haber tenido en Hande y Kerem, explorando las complejidades de su situación desde múltiples perspectivas. ¿Realmente Hande quedó devastada, como algunos sugieren? ¿Fue esta, tal vez, la derrota más dura para Kerem, a pesar de su imagen de hombre fuerte y seguro de sí mismo? ¿Es realmente imposible superar este capítulo, como insinúan algunos titulares sensacionalistas? Intentaremos desentrañar esta intrincada historia de amor y desamor, separando los hechos de la ficción y ofreciendo una visión lo más objetiva posible. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero reiterar mi agradecimiento por su apoyo constante. Si este tipo de contenido les resulta interesante y disfrutan de las series turcas, las noticias sobre celebridades y el mundo del entretenimiento en general, les invito cordialmente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y recuerden que su apoyo es esencial para que pueda seguir creando contenido de calidad que les guste. Y si disfrutan del vídeo al final, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos, familiares o cualquier persona que sea fan de Hande y Kerem. Muchísimas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. Para comprender la magnitud de la situación y la profunda resonancia que tuvo la ruptura de Hande y Kerem, es fundamental retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno cultural que fue Sen Kalkapm. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, gracias a su trama romántica, sus personajes entrañables y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante, trascendía la pantalla y se proyectaba directamente al corazón de los espectadores. Su romance, la forma en que se miraban con complicidad y cariño, la conexión que compartían, todo parecía demasiado perfecto para ser cierto, como si la vida estuviera imitando al arte. Y efectivamente su relación floreció fuera del set, convirtiéndose en una historia de amor real que cautivó a millones de personas. Las fotos de ellos juntos disfrutando de viajes románticos, compartiendo momentos cotidianos, riendo y mostrando una genuina alegría, inundaron las redes sociales y alimentaron la fantasía de una historia de amor real, digna de un cuento de hadas moderno. Sus declaraciones de amor mutuo, aunque discretas, eran suficientes para confirmar lo que todos sospechaban: Hande y Kerem estaban profundamente enamorados. Sin embargo, como lamentablemente sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y la relación de Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y la sensación de que un sueño se había desvanecido. La noticia de su separación fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en su relación y que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. De repente ese mundo perfecto que habían construido juntos, esa imagen de felicidad y armonía, se derrumbaba ante sus ojos. A partir de ese momento los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Se especuló sobre las posibles razones de la ruptura: diferencias irreconciliables, presiones profesionales, celos, incompatibilidad de caracteres, falta de tiempo debido a sus apretadas agendas. Las teorías eran infinitas, alimentadas por la sed de los fans por comprender lo que había sucedido y por llenar el vacío que había dejado su separación. Ahora bien, la pregunta clave es: ¿qué tan devastada quedó Hande tras la ruptura?
Es una pregunta difícil de responder con certeza, ya que las celebridades, con razón, suelen ser muy reservadas con su vida personal y protegen celosamente su intimidad. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas a partir de sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y el análisis de su comportamiento después de la ruptura. Es evidente que Ande es una mujer muy fuerte, inteligente y resiliente. A lo largo de su carrera ha demostrado tener una gran capacidad para superar obstáculos y para reinventarse constantemente. Después de la separación, se enfocó aún más en su trabajo, protagonizando nuevos proyectos y demostrando una vez más su inmenso talento como actriz. Su profesionalismo y dedicación fueron admirables, y muchos la elogiaron por su capacidad para seguir adelante a pesar de las circunstancias personales. Pero más allá de su imagen pública de mujer fuerte e independiente, también es importante recordar que Ande es, ante todo, un ser humano con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Es natural que una ruptura amorosa, especialmente una tan mediática y expuesta al escrutinio público como la suya, la haya afectado profundamente. Algunos medios de comunicación y observadores cercanos sugirieron que Ande se mostraba más reservada, más introspectiva, menos extrovertida y quizás un poco más melancólica después de la separación. Tal vez necesitó tiempo para procesar la situación, para sanar heridas emocionales y para reconstruir su vida emocional. Es importante recordar que Ande es una persona muy sensible, muy conectada con sus emociones y con una gran capacidad para empatizar con los demás. Es probable que la ruptura con Kerem haya sido un golpe duro para ella, y que haya necesitado tiempo para recuperarse y para encontrar su propio camino. Por otro lado, la pregunta que surge es, ¿fue esta la derrota más dura para Kerem? Aquí la perspectiva puede ser un poco diferente. Kerem siempre ha sido percibido como un hombre más extrovertido, seguro de sí mismo, carismático y con una gran confianza en sus habilidades. Su imagen pública es la de un hombre exitoso con una carrera en ascenso y una gran capacidad para conectar con la gente. Sin embargo, la imagen pública no siempre refleja la realidad interna. Que Kerem sea percibido como un hombre fuerte y seguro de sí mismo no significa que la ruptura no lo haya afectado profundamente. De hecho, es muy probable que la separación haya sido un desafío importante para él, tanto a nivel personal como profesional. Algunos medios informaron que Kerem se mostraba más taciturno, más reflexivo, menos propenso a las bromas y a las salidas públicas después de la separación. Incluso se rumoreó que había cancelado o pospuesto algunos proyectos profesionales para tomarse un tiempo para sí mismo, para reflexionar sobre su vida y para encontrar un nuevo rumbo. Es posible que Kerem haya sentido la presión de las expectativas del público, la responsabilidad de mantener la imagen de la pareja perfecta y el peso de una relación que se había convertido en un fenómeno mediático. Es probable que la ruptura haya sido un alivio en algunos aspectos, pero también una fuente de dolor y decepción. Además, no debemos olvidar que Kerem y Ande no eran solo pareja, sino también socios profesionales. Habían construido juntos un imperio mediático, una marca personal que se había beneficiado enormemente de su relación. La separación significó también el fin de esa colaboración, lo que pudo haber tenido un impacto significativo en su carrera y en su futuro profesional. Ahora, llegamos a la pregunta del millón, ¿es realmente imposible superarlo? Aquí la respuesta es, sin lugar a dudas, un rotundo no. Tanto Ande como Kerem son jóvenes, talentosos, exitosos y tienen toda una vida por delante. Tienen la capacidad de reinventarse, de aprender de sus errores y de construir un futuro aún más brillante, ya sea juntos o por separado. Es cierto que la herida puede tardar en sanar, que los recuerdos pueden ser dolorosos y que el proceso de superación puede ser largo y difícil. Pero el tiempo es un gran aliado, y tanto Ande como Kerem tienen la fortaleza y la resiliencia necesarias para superar este obstáculo y para seguir adelante con sus vidas. En el caso de Ande la hemos visto florecer en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas turcas más importantes del momento. Su relación actual, si los rumores son ciertos, demuestra que está abierta a nuevas oportunidades en el amor y que está dispuesta a seguir buscando la felicidad. En cuanto a Kerem, también lo hemos visto embarcarse en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera y demostrando su talento como actor, productor y emprendedor. Aunque no se le ha relacionado con nadie sentimentalmente de manera oficial desde la ruptura, eso no significa que esté cerrado al amor o que haya perdido la esperanza de encontrar a su alma gemela.
Es importante recordar que las relaciones son complejas, que las personas cambian y que a veces, las cosas simplemente no funcionan, por más que lo intentemos. No hay culpables ni víctimas en este caso. Simplemente dos personas que en un momento se amaron profundamente tomaron caminos diferentes, siguiendo su propio destino. Y eso está bien. No hay nada de malo en eso. Lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante con la frente en alto y buscar la felicidad, sin aferrarse al pasado ni lamentarse por lo que pudo haber sido y no fue. Tanto Ande como Kerem merecen ser felices, y estoy segura de que lo serán, ya sea juntos o por separado. Por supuesto, es inevitable que los fans sigan soñando con una reconciliación. La química entre Ande y Kerem era tan fuerte, tan palpable y tan evidente, que es difícil renunciar a la idea de que puedan volver a estar juntos en algún momento del futuro. Pero debemos ser realistas y aceptar que el futuro es incierto, que las cosas cambian constantemente y que la decisión final está exclusivamente en manos de ellos. En lugar de aferrarnos a la fantasía de una reconciliación imposible o de alimentar falsas esperanzas, deberíamos centrarnos en apoyar a Ande y Kerem en sus proyectos individuales, en celebrar sus éxitos profesionales y en desearles lo mejor en su vida personal. Al final, eso es lo que realmente importa, que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento y compartiéndolo con el mundo. Recordemos también que su vida personal es suya y de nadie más. Debemos respetar su privacidad y evitar caer en chismes, especulaciones y comentarios malintencionados que solo contribuyen a generar más drama y dolor. Tanto Ande como Kerem merecen respeto y comprensión, especialmente en estos momentos de cambio y transición. Y hablando de respeto y comprensión, quiero aprovechar este espacio para recordar la importancia de ser amables, considerados y respetuosos en las redes sociales. Los comentarios negativos, los insultos, las críticas destructivas y el acoso en línea pueden tener un impacto muy negativo en la vida de las personas, especialmente en la vida de las celebridades, que están constantemente expuestas al escrutinio público. Antes de escribir un comentario en redes sociales, tomémonos un momento para reflexionar sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otra persona. Pensemos en cómo nos sentiríamos si recibiéramos ese mismo comentario. Seamos empáticos, seamos respetuosos, seamos humanos. Recordemos que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos, con emociones, con una vida. En resumen, la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que conmocionó al mundo del entretenimiento y que dejó una profunda huella en sus fans. Fue un final inesperado para una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Si bien es probable que ambos hayan sufrido por la separación, ambos son personas fuertes y resilientes que han sabido seguir adelante con sus vidas. Es importante recordar que las relaciones son complejas, que las personas cambian y que a veces las cosas simplemente no funcionan. En lugar de aferrarnos a la fantasía de una reconciliación imposible, deberíamos centrarnos en apoyar a Ande y Kerem en sus proyectos individuales y en desearles lo mejor en su vida personal. Y sobre todo debemos ser amables, respetuosos y considerados en las redes sociales, recordando que nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Fue un tema difícil y delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, para entender mejor la complejidad de las relaciones humanas y la importancia del respeto, la empatía y la comprensión. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cómo creen que la separación ha afectado a sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle un me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos, familiares o cualquier persona que sea fan de Ande y Kerem. Y recuerden, lo más importante es ser felices, amar y ser amados, y respetar las decisiones de los demás. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.